tema más importante y sobresaliente del libro del Apocalipsis, como lo hemos dicho en varias ocasiones, no es el número de la bestia, no es el tema de Babilonia, no es el tema del anticristo o del falso profeta. El gran tema del Apocalipsis es Jesucristo. Y cuando nosotros revisamos desde esta perspectiva el libro de Apocalipsis, nos da una serie de lecciones muy valiosas para nuestra vida cristiana. Una de ellas las quiero compartir con ustedes y está en el Apocalipsis, en el capítulo 1, en el verso 5, donde nos dice: y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Aquí nos presenta tres características o tres cualidades que el autor quiere mencionar sobre Jesucristo. La primera es que dice que es el testigo fiel. Y cuando hace referencia a esto, nosotros necesitamos comentar un pequeño detalle del texto en el idioma original griego. Recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y por esa razón, cuando nosotros leemos nuestra Biblia en español, debemos siempre recordar que esta Biblia es una traducción del idioma original. En el original griego, donde dice testigo, la palabra es mártir. Y justamente por esa razón están muy unidas estas dos palabras, la del testigo y la del mártir. Cuando el texto dice que Jesucristo es el testigo fiel, está hablando de que Jesucristo es el mártir por excelencia. Y nosotros podemos comprender esto en el momento en el cual se estaba escribiendo el libro del Apocalipsis, porque en ese momento comenzaron a surgir una serie de mártires en el sentido de que morían por causa de Jesucristo, por causa del Evangelio. Y el texto bíblico lo menciona a Jesucristo como el testigo fiel, como el mártir fiel. Era el primero de una larga lista de personas que morirían siendo parte de la vida cristiana por causa del Evangelio. La razón de que nos presente esto es para que aquellos que pierden un ser querido por causa del Evangelio tengan muy presente que tienen un lugar muy especial al lado de Dios, al lado de Jesucristo, que fue el primero que entregó su vida por causa y por amor a cada uno de nosotros. La siguiente cosa que dice el texto que hemos mencionado es que Jesucristo es el primogénito de los muertos. Y ahí cambia la perspectiva, porque nos damos cuenta de que Jesucristo no solamente que fue el primero en morir por causa de sus hermanos, por causa de nosotros, sino que también es el primero en resucitar. Fue el primero en entregar su vida y volverla a tomar para podernos dar a nosotros vida eterna. Por esa razón nosotros podemos tener confianza más allá de la vida, porque nosotros sabemos que cuando llegue el momento de nuestra partida de este mundo, sabemos con certeza hacia dónde vamos, porque Jesucristo resucitó, venció la muerte, y por esa razón nosotros podemos tener esta confianza en nuestra vida. La tercera cosa que nosotros vemos que el texto bíblico dice es que es el soberano de los reyes de la tierra. Además de haber muerto por nosotros y de haber resucitado para darnos vida eterna, Jesucristo también es el que se ha vuelto el soberano de todas las naciones. El texto de Filipenses nos dice para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para que toda rodilla se doble delante de Jesucristo. Jesucristo, al vencer a la muerte, que es el enemigo de todos los seres humanos, se ha vuelto ahora Rey y soberano sobre todos los seres de la tierra. Y por esa razón nosotros podemos confiar en Él. Podemos tener nuestro corazón a gusto descansando en Él, porque sabemos que Él venció y seguirá venciendo, que no hay nada ni nadie que pueda irse en contra de Dios. Y por esa razón tenemos esta victoria en nosotros. Pero hay algo más que dice el texto. Hemos visto tres características de Jesucristo, pero el texto ahora nos dice tres cosas que ha hecho Jesucristo por nosotros. Y cada una de estas cosas que Jesucristo hizo por nosotros tiene que ver con cada una de estas características que hemos mencionado. Dice el capítulo 1 que hemos leído en el verso 5, la segunda parte: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Ahí tú puedes darte cuenta de que hace referencia a tres cosas. En primer lugar dice, nos amó.
Y aquí otra vez tengo que irme un pequeño momento al tema griego. En el idioma original, el verbo está en presente. ¿Qué significa eso? No está diciendo al que nos amó, sino que está diciendo al que nos ama. Y usa una cierta manera de conjugación del verbo que significa que su amor es constante, que su amor no para, que su amor no se detiene, que su amor no fue algo en el pasado, en la cruz y ahí se acabó y ya no se vuelve a asomar en nuestra vida, sino que el amor de Dios es para siempre. Cada minuto de mi vida yo puedo contar con el amor de Jesucristo. Él es el que nos ama. ¿Notas la relación con el tema del testigo fiel? El mejor ejemplo del amor que Dios tiene por nosotros es la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Es su mejor ejemplo. No es la única vez que se ha manifestado su amor, pero es el mayor ejemplo. Cuando tú tienes desazón en tu vida, cuando tú sientes desánimo por las cosas que estás viviendo, tú tienes que retroceder en tu mente y pensar en la cruz. Esa cruz, esos clavos, ese tiempo que estuvo ahí fue por amor a ti. Y ese amor es inagotable. Hasta el día de hoy, Él te sigue amando y te seguirá amando el resto de tu vida. La primera cosa que menciona el texto. La segunda cosa que menciona es que dice que Él nos lavó, nos libró de nuestros pecados por su sangre. ¿Notas cómo esto se relaciona con el tema de que Jesucristo es el primogénito de los muertos? Fue porque Él entregó su vida y porque Él entregó su sangre por nosotros, que ahora nosotros podemos ser libres de pecado. Tú y yo seguimos siendo pecadores. Tú y yo seguimos fallándole a Dios. No debemos hacerlo. Deberíamos siempre buscar la perfección, la santidad, porque eso es lo que agrada a Dios. Sin embargo, cuando te das cuenta de que no puedes agradarle a Dios por medio de las obras que haces, es cuando tú recuerdas que el que te libró, te limpió de tus pecados por medio de su sangre, es Jesucristo. El hecho de que tú puedas ir al cielo y presentarte delante de Dios puro y sin mancha, no depende de qué tan buena persona seas, sino del hecho de que Cristo te lavó y te presenta como una persona santa delante de Dios. Eso es lo que Él ha hecho. Y la última cosa que nos menciona este texto que estamos leyendo, dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Notan cómo se relaciona con las tres primeras cosas que habíamos hablado? La última que dijimos es que Jesucristo es el Rey, el soberano de todos los reyes de la tierra. Y ahora dice que Él es el que nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes, con la autoridad que tiene, con el dominio que ha alcanzado, al ser Él aquel ante quien toda rodilla se doblará y al ser Él aquel ante quien toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, con toda razón Él puede ponerte como rey y sacerdote. Él es el que te ha dado ese título. Algunos suelen estar medio en broma, medio en serio, hablar de que somos príncipes y princesas del Señor, pero en realidad es lo que Dios ha hecho de nosotros. Más que príncipes, dice el texto bíblico, reyes. Es lo que Dios ha hecho de nosotros. ¿Por qué razón? Porque formamos parte de la familia de Dios. Y la familia de Dios es una familia real, es decir, una familia que se dedica al reinado. Eso es lo que ha hecho por su pueblo Jesucristo. Y por esa razón nosotros tenemos un futuro bastante promisorio, tenemos un futuro bastante grande. La verdad es que pensar en todo lo que nos depara el futuro, no estoy hablando del futuro de aquí a unos 10 o 15 o 20 años. Estoy hablando del futuro cuando llegue el momento en el que Jesucristo venga por segunda vez y empiece a hacer las cosas que tenga que hacer para ordenar el mundo en el que vivimos. Cuando llegue ese momento, las tareas que nos entregará a nosotros. Tú eres rey y te voy a asignar que te hagas cargo de esta tarea. Tú eres rey y te voy a encargar que te hagas cargo de esta otra tarea. Las tareas que Dios nos entregará, propias de quienes hemos sido nombrados reyes y sacerdotes para Dios. Así que mi hermano, mira cuán grande es Jesucristo, cuán grande ha sido la obra por nosotros y cuán grande también el desafío que nos deja a nosotros. Confía en el Señor en medio de cualquier circunstancia, porque ni la muerte pudo contra Él, porque no hubo aflicción que pudiese contra Él.
porque Él se levantó de la muerte y nos levantará a nosotros de la muerte, y porque aun cuando lleguemos a un momento en el cual la debilidad llegue a atormentar nuestro corazón, de todas maneras, Dios nos volverá a levantar en victoria. A Él sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Que Dios te bendiga. Eres tú mi escudo.